Fernando Botella, bienvenido a La Otra Puerta. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado de estar contigo aquí, José. La verdad es que es fantástico. Siempre está muy bien cruzar puertas. Sí, 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 sí. sí, sí, atreverse. Atreverse a Ser cruzarlas, valiente. así es. Pues quería aprovechar tu visita a Yecla. Vas a presentar un libro Ujú. y además una conferencia muy a tu estilo, algo diferente, algo rompedor. Y me encantaba la idea de poder tener una pequeña entrevista antes de conocerla y de disfrutar de ese momento. Ha podido ser, vamos a tomar nuestro tiempo y vamos a Ujú. intentar conocer a Fernando Botella como persona y como profesional. Muy bien. Hice un poco de indagación en lo que sería tu currículum y me llamó la atención porque eres CEO en Think and Action, Ujú. trabajaste más de 20 años en marketing en empresas de farmacéutica y actualmente das charlas sobre gestión, desarrollo de personas, innovación, creatividad y liderazgo. Ujú. Conjugado a su vez siendo director y profesor de PADE, que no lo sabía, es un programa de alta dirección de empresas. Perdóname que me enrolle, ahora tú nos cuentas. Y en la misma escuela eres profesor, si no me equivoco, y coordinador del módulo de marketing. Ujú. Has trabajado para empresas como Navantia, Inditex, Repsol y has escrito 9 libros. Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia, tienes un máster en Dirección y Administración de Empresas, coach ejecutivo diplomado por la Escuela Europea de Coaching y miembro del USA ahí va mi inglés, Neuroleadership Institute y del seminario Education and Technology de la Universidad de Harvard. Sí. Digo, imposible que no me trabe en toda esta presentación. Lo primero de todo, Fernando, te lo he dicho antes de empezar la entrevista, ¿cómo te da la vida para hacer todo esto? Bueno, me ha dado la vida. No como me da ahora, porque lo que has contado currículum y casi todo, o muchas de esas cosas tienen que ver con pasado mío. O sea, yo estudié biológicas en la Universidad de Valencia, pero fui a Estados Unidos a hacer mi tesis doctoral. Entonces ahí conecté mucho con la Universidad de Harvard, con algunos profesores, porque hice mi tesis doctoral en el MIT. Lo hice en toma de decisiones, porque las personas decidimos unas cosas y no otras. Yo suelo contar, suena un poco gracioso, pero me parece que es interesante, ¿no? Que yo me fui con bata blanca. Bata blanca es un investigador, alguien de laboratorio, ¿no? Mi mamá me cosió con un bordado, ¿no? En el bolsillo de la bata, botella F. punto, ¿no? Para que no se borrara. Pero cuando llegué a Estados Unidos me cambiaron la bata por la corbata. Entré en el mundo de lo que aquí en España se conocía más como marketing, pero allí estaba trabajando en investigación de fisiología del consumo, porque elegimos unas marcas y no otras, unos colores, unos logos. Y eso me hizo que cuando vine a España, pues quise ser product manager, trabajar en el mundo del marketing, dejar la universidad, el laboratorio, ¿no? Y ahí empezaron mis primeros grandes cambios, ¿no? Realmente de toda mi vida, ¿no? Y entré en una compañía farmacéutica, lancé un producto que tuvo un éxito espectacular, que seguramente José lo conocerás, que se llama Betadine. Yo fui el que lanzó el Betadine a nivel mundial. ¿Qué me dices? Sí, 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 sí. Qué bien. Entonces estuvo muy bien, fue un exitazo, nos cargamos ese mercado anterior que era el del mercurocromo, la mercromina, el Exacto, nombre sí, así comercial, es. y todo me fue muy bien, bueno, pues me llevaron a dar conferencias por todos los lados y tal, y estuve 26 años trabajando en la industria farmacéutica. Al final, los últimos 13, 14 años en la última compañía que estuve en 2 empresas, fui el CEO de España y Portugal, de esa empresa, y de la última que ahora está Takeda, antes era Altana Pharma, y luego monté Think and Action, que es mi empresa. Pero claro, en todos los años esos de industria farmacéutica, yo era profesor en algunas escuelas de negocios, EOI, ESAD y tal, programas como el PADE, que has dicho, otros programas, y he estado haciendo mucho, mientras que trabajaba en la industria farmacéutica, también la formación de directivos en escuelas de negocios, en MBAs, en PADE. Y en el año 2007 tomé la decisión de montar, eso era para mí ya que había sido un hobby, se había convertido en algo mucho más importante, ¿no? Y quería dedicarme a lo que había sido mi hobby, dedicarme como profesional. Y monté Think and Action pensando, yo soy alicantino pero vivía en Madrid, pensando que eso me permitiría además bajarme a mi tierra, Alicante, el Mediterráneo, tal. Esto fue en el año 2007, hasta el 2019 no conseguí bajar. Fíjate qué cantidad de años. Porque el primer cliente que se acercó a Think and Action para pedir mis servicios y el de mi equipo
fue la Bayer para hacer un programa en el EU5, que son los 5 países más importantes de Europa. El segundo fue Repsol, el tercero fue Laboratorios Lilly, y así grandes, hasta 450 clientes grandes que tenemos del IBEX 35 todos y tal, y ya me quedé a vivir en Madrid otra vez. Lo que hice fue salir de una multinacional para montar mi pequeña empresa, pero también trabajando con grandes multinacionales, ¿no? Y hasta el año 19 no bajé aquí a vivir a Alicante, aquí cerquita de Murcia, de Yecla, y seguimos con la empresa y seguimos haciendo todo. Y no tengo 9 libros, tengo 13. Ah, perdóname. No está mal, pero 9 no está mal, pero tengo 13. Crearte, que es el último, es el 13º. Vale. Yo, no sé, se ve que indagado información que no estaba actualizada. Claro, no está actualizada. Probablemente, porque al final intenta uno saber tanto y al final no sabes tanto. El punto de inflexión, ¿cómo recuerdas? Porque de biólogo a marketing, ahí tiene que haber algo que te marque, que realmente recuerdes. Sí. Yo he tenido en mi vida, me gusta mucho que le llames punto de inflexión, José. Yo he tenido en mi vida cambios importantes. O sea, muchas veces cuando yo les hablo a mis alumnos, ¿no? A la gente que quiere escucharme, ¿no? Sobre cambio, tengo una suerte enorme, y es que les hablo desde la realidad vivida por uno mismo, más allá de que haya estudiado el tema, de que lo trabaje en muchas empresas y con mucha gente, ¿no? Pero la realidad es que, en fin, un neurobiólogo que hace dedicándose al mundo del marketing, ¿no? Ese es uno de los grandes primeros, el que me has preguntado. Luego han habido otros importantes, ¿no? Pero por ejemplo, el punto de inflexión lo marcó mi viaje a hacer la tesis doctoral, primero la tesina, que fui, después la tesis doctoral a Estados Unidos. Esto me lo cambió absolutamente. Entré en claro, imagínate un tío de un pueblecito de la provincia de Alicante, que es un pueblecito que se llama Aspe, pueblo pequeño, ¿no? Por Estados Unidos, con un inglés macarrónico, malo, porque entonces yo venía de estudiar francés en el instituto, que es lo que estudiábamos, no sé. Y me cambió la vida, o sea, me cambió el paradigma, la visión de las cosas que tenía. Entonces yo que me imaginaba que era una rata, entre comillas lo pongo, de laboratorio, ¿no? De estar ahí con mi batita blanca haciendo mis experimentos, mis investigaciones, ¿no? Trabajaba con ratitas, con un neurotransmisor que se llama acetilcolina, que para que la gente lo entienda muy bien, es lo que hace que la ratita no salga del círculo ese que se queda enganchado, etcétera. La típica, ¿no? imagen. Sí, la típica imagen que tenemos, ¿no? Y cómo hacerle que ella elija salir por ella sola, ¿no? Y cómo provocar esos estímulos y tal. Y eso tiene que ver con neurotransmisores, entre otras cosas. Y de ahí entré a irme a un hipermercado que me mandaban allí en Boston, ¿no? En Massachusetts, en la zona de Cambridge, donde yo estaba, un gran hipermercado, a ver por qué la gente elegía una cerveza y no elegía otra, a ver por qué, con estudios potentes, matemáticamente bien resueltos y todo. O sea, yo te lo cuento así muy rapidito, pero es mucho más complejo, ¿no? Y descubrí un nuevo mundo. No hay nada para el ser humano como el descubrimiento de nuevos mundos. Esto que tantas veces decimos, descubrir un nuevo mundo, y pensamos que es ir a hacer las Américas. Pues en este caso sí. Fui a hacer las Américas. Coincidió. Entonces, en realidad es la palabra que me sirve para las dos cosas, ¿no? Descubrir un nuevo mundo como hacer las Américas, ¿no? Pero descubrir un nuevo mundo también como un nuevo mundo para mí, para lo que yo quería hacer, dedicarme y ser, ¿no? Y eso es lo que hice. Vine aquí y dije, bueno, pues ya está, dejo la universidad, presenté mi tesis doctoral, muy bien, me fue todo muy bien, pero dejé la universidad y empecé a buscar trabajo en el mundo del marketing. Y, vamos, la formación que tenías tan limitada con el tema de idiomas, hace algunos años ya, que antes era más complicado todo que hoy día. Sí. Ahí, hoy con los móviles y con aplicaciones podemos conectar. ¿Cómo se venció el miedo inicial? Para mí era el gran miedo. O sea, yo tenía dos miedos. Yo que hablo tanto del miedo muchas veces en escenarios y tal, ¿no? Con Crearte, por ejemplo, ¿no? Pero yo me recuerdo a mí mismo, seguramente hay algo de mi fantasía ahora cuando lo recuerdo, no será completamente todo real como te lo voy a contar, seguramente, pero sí que tiene una base de realidad potente, ¿eh? Y yo recuerdo dos grandes miedos. El miedo a la distancia, que parece una tontería, ¿no? Pero ahora estamos en un mundo diferente a los años 80, ¿eh? Donde un nene de pueblo, ¿sabes? Piensa en Estados Unidos, en verse en una ciudad que no entiende a nadie, que no tiene familia y que no está su abuela. No sé si me explico, ¿sabes? Sí. Entonces, el miedo a la distancia es un miedo profundo, es un temor profundo, ¿no? Y el segundo era el del idioma. Y hasta tal punto que yo recuerdo yendo con el avión camino de Londres a Boston, porque entonces no había un Madrid-Boston, tuve que ir a Londres, y recuerdo perfectamente que yo tenía la sensación de que tenía fiebre, de que estaba malísimo, de que cuando llegara a Boston mi papá me había dado algo de dinero y me volvía otra vez para Madrid, ¿no? Para Alicante. Pero no lo hice, menos mal. Y la verdad es que cuando llegué allí es cuando descubrí que sabía muy poco inglés, pero prácticamente no sabía nada. No entendía prácticamente nada. No es que sabía un poco, es que yo he estudiado inglés simplemente en aquel momento para traducir artículos científicos. Pero para mantener una conversación ni de coña. O sea, yo recuerdo a Greg, que era la primera persona con la que yo hablé en Estados Unidos, más allá del hotel, bueno, de la residencia donde fui. Yo llegué un domingo y empecé un lunes por la mañana,
Pero ese lunes por la mañana llegué, no sabía lo que hacer, estaba nervioso, me puse un café allí en el departamento donde yo trabajaba, y eran unas cafeteras americanas de estas típicas, muy de las películas, ¿no? O sea, que llegas allí y dices, ostras, esto lo he visto solamente en las películas. Yo lo más lejos que había ido a Suiza, porque mi novia era de allí, tenía familia allí, y me había ido varios veranos antes a Suiza, pero nunca había ido a ningún otro sitio. Ya. Y claro, la primera vez que yo fui allí y me encontré con esto, este tal Greg, ¿no? Me dijo, "How are you doing?" Y yo no entendía nada de lo que me estaba diciendo, estaba preguntando cómo estaba. Pero yo traduciendo literalmente decía, ¿qué estás haciendo? Yo decía, no ves, ponerme un café, ¿no? O sea, no sabía ni lo que me estaba diciendo, ¿no? Y lo pasé mal. Pero también descubrí una cosa, la amabilidad de las personas. Cómo me recogieron en el departamento, cómo me atendieron, cómo me trataron y cómo yo me di cuenta que en pocas semanas, y pocas es pocas, ¿eh? Y no porque sea una persona especialmente inteligente, soy una persona normal, pero que en pocas semanas, y con el inglés que sabía tan básico, ya me podía comunicar y ellos me entendían y yo también. Hombre, no al día primero ni al segundo, ¿sabes? Pero en pocas semanas. Tampoco te voy a decir cuántas porque no lo sé. Pero recuerdo poco tiempo. Y que cuando vine a España, después de estar allí los 6 primeros meses, pues no te voy a decir que prácticamente hablar inglés, pero no tenía problemas para entenderme en inglés. Y así luego ya fui mejorando y todo mi vida ya me llevó al inglés por muchas cosas, ¿no? Mis jefes luego fueron muchos ingleses, siempre luego ya al inglés muy bien, ¿no? Pero eso fue como lo superé. Y ese fue uno de mis miedos. Pero te digo también que eso, junto al miedo de no estar cerca de la familia y de... ese miedo es un miedo también muy interesante, el otro, porque es el miedo de, aunque lo has elegido tú, pero de sentirte abandonado. Y el miedo de sentirte abandonado, aunque seas un chaval universitario, no seas un nene pequeño, ¿no? Claro. Quizás ahora hay una cultura diferente, una forma de verlo, ¿no? Pues mis hijas han viajado por muchas partes del mundo, han estudiado en diferentes universidades y no creo que lo hayan vivido como yo. Pero en aquella época, no sé, más oscura, ¿no? De los años 80, principios y tal, creo que fue un miedo importante en mi vida. Yo lo he vivido, mi pregunta te la voy a hacer desde mi prisma. En ocasiones soy comercial, emprendedor, un poquito de todo. Siempre me ha gustado saber dónde está la temeridad y dónde está la valentía. Y dónde está la línea entre temeridad y valentía. Eso entiendo que tú también lo viviste cuando fuiste allí. ¿Qué le dirías a una persona que está emprendiendo, que está luchando, que quiere ser tan valiente como en su momento lo fuiste? ¿Qué le podrías decir que le ayude para ver dónde está ese punto? Wow, es una pregunta súper, súper importante, súper chula. Esta es de las que sin anestesia tocan hueso, ¿sabes, José? Mira, la valentía viaja separado de la temeridad y la cobardía. Y esto muchas veces yo lo cuento en el escenario, ¿eh? Ahora lo escucharás, seguramente. ¿Por qué? Lo contrario de la cobardía es la temeridad, no es la valentía. Es decir, uno es un cobarde, no se atreve a hacer cosas, uno es un temerario y es capaz de, no sé, saltar un precipicio en 2 saltos. Es que eres un temerario y además idiota, porque te vas a caer seguro. O sea, tú no puedes saltar un precipicio en 2 saltos, porque en el primero vas para abajo, ¿no? Entonces, ser temerario es tan malo como ser cobarde. A un emprendedor, ayudarle a que sea un ser temerario no es ayudarle. O ayudarle a que sea un cobarde y no tenga capacidad de atrevimiento, es decir, de probar cosas, equivocarse, recuperarse de sus errores, etcétera, pues tampoco es ayudarle. Le ayudamos si le hacemos entender bien qué significa la palabra valentía, que por cierto, el origen es muy complejo, porque es un origen primero griego de esa palabra que viene de un lenguaje que le llamaban auténticos, de ahí viene la valentía, y el auténticos de los griegos era como pon tu autenticidad al servicio de tu vida. La valentía tiene más que ver con el atrevimiento a hacer que las cosas sucedan, con la determinación para hacer cosas. Y tiene mucho más que ver con la voluntad y con el esfuerzo y con el probar y con el hacer que el intento se convierta en realidad aunque no sea la que esperabas y todas estas cosas que podemos luego profundizar si tú quieres, ¿no? Pero lo primero es que ser valiente les aleje tanto de ser temerarios como de ser cobardes. Porque si no, van a estar siempre como si estuvieran en una especie de movimiento pendular. Todos podemos entender lo que es un péndulo. En esto no quiero ser temerario, en lo otro no ser tan valiente, hasta dónde ser valiente, hasta dónde ser temerario. Y no es verdad, es que en el otro lado de la temeridad no está la valentía, está la cobardía. Entonces, claro, cuidado con eso. Hay que dejar ese péndulo fuera. Y lo que hay que hacer realmente es entender qué significa ser valiente, que es hacer cosas. Y esto tiene que ver con un elemento que contándolo de una forma tan sencilla, es uno sabe lo que sabe. Uno sabe también lo que no sabe. Ser valiente es enfrentarte a lo que no sabes para hacer cosas, por lo tanto tienes que aprender.
Y es sacarle partido a lo que sí sabes que sabes. Y hacerlo también. Por lo tanto, es hacer. Yo sabía que no sabía inglés cuando me fui a Estados Unidos, pero fui valiente. Pero sabía que tenía que aprender inglés. Yo sabía que sabía bastante en aquel momento de neurobiología y de lo que podía aportar. Y por eso me habían admitido. Tenía unas notas fantásticas, yo sabía lo que sabía. Si no, no me admiten allí. Y también le saqué partido. Ser valiente es saber sumar eso. Encontrar eso y sumarlo. Y si tú te pones a hablar con empresarios, que yo hablo mucho, y con emprendedores, etcétera, ya que están muy en el mundo de los negocios, ellos saben realmente qué les falta. Tú, José, como emprendedor, dices, oye, yo en esto quiero emprender, pero sé que me falta esto y esto y otro. Voy a prepararme, voy a estudiarlo, voy a aprender, voy a juntarme con los mejores, voy a buscar un maestro. Qué bueno es tener un buen maestro. Y esto, sin embargo, es mi fortaleza. Esto, ostras, aquí le puedo sacar yo mucho partido. Voy a juntar esto y esto es mi valentía. Porque el ser humano sabe mucho más de lo que hace. El problema está en que se queda solo en el saber y lo que tiene que hacer es trasladarlo al hacer. Coger el avión y, aunque tengan miedo y fiebre, terminar en Estados Unidos. Tal cual. Al hilo de lo que me comentas, está muy de moda hablar del propósito de vida. Qué bonito suena en tu caso. Fuiste consciente, por eso de ahí vino el cambio. Aprovecho también para que, si hay posibilidad que digas, sí es posible encontrar el propósito de vida y no hay una fórmula perfecta, pero yo con esta pincelada puedo ayudarte y puedo, a quien nos está escuchando, abrir un poquito la mente. Sí. Mira, me voy a permitir, José, hacerte un pequeño matiz en términos de distinciones lingüísticas, ¿vale? Si no te importa, Me encanta. Para poder explicarlo, sí. ¿no? Lo que me estás diciendo. Sir Ken Robinson decía, yo creo que de una forma bastante interesante, es un experto en creatividad a nivel mundial, muy pedagogo, muy de la creatividad aplicada a la educación, y tiene un libro fantástico que se llama El Elemento. Y él prefería llamarle, en vez del propósito, el elemento. Yo no sé si, no es que quiera imitarle llamándole lo mismo que le llamaba él, pero le llamaría, en vez de propósito, de otra forma, ¿no? Por ejemplo, el elemento, ¿no? En realidad los japoneses y muchos orientales le llaman el ikigai, ¿no? Sí, que exacto. Es esa forma de encontrar el lugar donde yo quiero estar, ¿no? Correcto. Y el lugar donde yo quiero estar, eso que también podríamos llamar propósito, pero ahora te diré por qué la distinción. Ese lugar donde yo quiero estar, en realidad lo que me hace es mentalmente, pero también en mi trabajo del día a día, ¿no? Por ejemplo, aprendiendo cosas que no sé, lo que me hacen realmente es estar construyendo mi futuro. El futuro X, ¿no? El de ser un buen podcaster, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y trabajar en los medios, en comunicación, que creo que te puede gustar a ti, José. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que yo tengo que poner toda mi concentración en hacer todo lo que debo de hacer para conseguir ese futuro. Pero aquí te tengo que distinguir que hay dos tipos de futuro. El futuro que te va a llegar sí o sí y el futuro deseable. No es lo mismo, le llamamos a todo futuro. El Ikigai es el futuro deseable. El elemento de Ken Robinson es el futuro deseable. Los que se quedan normalizando su vida en el futuro, pero no hacen los excesos necesarios, los americanos le llaman los delta, es decir, para sumar lo que haya que sumar para conseguir el futuro deseable, difícilmente van a poder conseguirlo o quizás les va a costar mucho más conseguir su Ikigai. ¿Por qué no lo llamo propósito? Porque no creo en el propósito como un elemento de futuro. Para mí el propósito es el presente. El futuro no existe, ni siquiera el deseable. Puedo trabajar para crearlo, ya lo hemos dicho. Pero el propósito está en lo que hoy, en mi vida, quiero hacer para ser lo que quiero ser. Porque desde ahí, desde donde llegaré a conseguir. Y te voy a poner a ti como ejemplo, porque sé que nos gusta poner ejemplos para que nos entiendan. Me has invitado amablemente a este podcast tuyo. Y yo estoy feliz de estar contigo aquí. Claro, tú estás construyendo este podcast, estás creciendo con este podcast. Tu propósito debería de ser que este podcast que estamos haciendo tú y yo hoy sea el mejor podcast del mundo. Entonces, el propósito no está en lo que vayas a hacer mañana y tengas un grandísimo estudio, que el tuyo es precioso, por cierto, pero tengas un grandísimo estudio y estés trabajando para no sé cuántas marcas y tal. Eso tiene que ver con tu Ikigai, con ese endpoint, ¿no? Ese punto final, ¿no? Que vas persiguiendo. Pero tu propósito ponlo en conseguir que este hoy sea un grandioso podcast. Y cuando el propósito lo pones ahí, el propósito se entiende mucho mejor. Y no te preocupes que si vas haciendo eso con cada uno de los invitados que pasen por aquí, estoy convencidísimo que conseguirás realmente tu Ikigai. Me queda clarísimo, súper clarísimo. La verdad que te agradezco porque, como hablábamos antes de grabar, es muy bonito el ejemplo con algo real, con algo no es tangible, porque físicamente no se puede tocar, pero entendamos la palabra tangible en este caso. Sí, sí. Todo no es bonito, todo no es maravilloso.
¿qué precio hay que pagar para poder llegar a hacer todo lo que haces tú? Es decir, creo que en esta vida hay que decir que sí y que no a cosas. Y cuando aceptas unas, estás dejando otras de lado. ¿Has sentido en algún momento que hay que pagar un precio excesivo cuando tienes que estar haciendo cosas de primer nivel como haces tú? Sí, porque lo otro sería mentir. Es decir, sí. Otra cosa es ahora que analicemos qué hay detrás de ese precio, ¿vale? Pero un precio hay que pagar porque para mí, a ver, me voy a ir de nuevo a un término lingüístico que lo voy a intentar tratar de otra forma diferente, pero a cómo se suele entender, pero es que creo que vale la pena para explicar el precio, ¿ok? Mira, José, estar comprometido para mí en todo en la vida siempre ha sido, pero cada vez lo tengo más claro, ¿eh? Siempre ha sido estar dispuesto a perder algo. Sí, cuando uno se compromete tiene que estar dispuesto a perder algo. Si uno ya está dispuesto y sabe que va a perder algo, el precio existe, pero es más bajo y se vive de una forma diferente. No es que no lo haya el precio, es que tú estás dispuesto a perder algo. Si una persona, por contarlo de una forma más vulgar, tiene una pareja y realmente, bueno, pues se dedica a estar con esa persona y a compartir con esa persona y a vivir con esa persona, se está perdiendo otras. Y otras relaciones y otros momentos, ¿no? Pero bueno, sabe que pierde algo, sabe que paga un precio, pero oye, qué bonito, ¿no? ¿Cómo te pasará a ti con tu pareja? Seguramente no, a mí con la mía, ¿no? Entonces, pues qué bien, ¿no? Claro. No pasa nada, ¿no? De hecho, no lo echas de menos. No lo echas de disfrutando. menos. Claro, entonces, cuidado porque los precios se pagan, pero hay precios que son muy asumibles aunque se paguen. Porque siempre asociamos el concepto de precio a pérdida. Y es verdad que estoy dispuesto a perderme algo, pero no lo voy a asumir con tristeza. Es decir, lo voy a asumir con alegría, porque he elegido. Y la clave está en que el ser humano es más libre en la medida que tiene la capacidad de elegir. Dicho esto, en mi vida he pagado precios. ¿Por qué he pagado precios? Sobre todo, ¿qué precios he pagado? He pagado los precios compromiso, es decir, con compromiso, es decir, precios que estoy de alguna forma dispuesto a asumir. He pagado precios, por ejemplo, pues que, no sé, por ejemplo, yo tengo 2 hijas. La primera hija la atendí desde pequeña, iba yo todos los días a buscar a la guardería, no sé cuánto, no sé qué. La segunda, que ya me dedicaba más a esto que me dedico ahora, la primera estaba en la industria farmacéutica, pues estaba más tiempo de viaje, más tiempo fuera, entonces tuve que, no pude dedicarle el tiempo que me hubiera gustado, sinceramente, ¿eh? ¿Es un precio? Sí, sí. Por ejemplo, tener que viajar tanto como yo viajo, o sea, no te puedes imaginar. O sea, yo esta semana que estoy aquí grabando contigo, pues ya he estado en Logroño, he estado en Madrid, he estado en Valencia y hoy estoy en Yecla. Quiero decirte que y no ha terminado, ¿eh? Mañana me queda todavía un poco de ruta. Entonces, y bueno, y el sábado que vuelvo a Valencia, quiero decirte que, porque para que lo sepan los oyentes, hoy estamos en jueves, entonces el sábado vuelvo a Valencia. Entonces, quiero decirte que ¿eso es un coste? Sí. ¿Es un precio que tengo que pagar? Sí. ¿Me duele? No. Esa es la diferencia. Pequeños momentos, todos podemos tener algún dolor, ¿eh? Pero no me duele, lo llevo bien. Entrando un poco a lo que tú habitualmente sueles tratar en tus charlas y demás, el primer término que me viene a la mente, no por importancia, liderazgo. ¿Qué es aplicado al negocio el liderazgo? Es interesante la pregunta. Liderar tiene muchas definiciones y podríamos hablar de sinónimos o de gente que habla con verbos cuando define el liderazgo. ¿Y qué verbos son los que suele utilizar todo el mundo? Si tú hicieras una encuesta o hiciéramos un brainstorming con mucha gente, aparecerían cosas como guiar, dirigir, gestionar, motivar, acompañar. No voy a enrollarme mucho más, pero una lista inmensa, ¿no? Para mí no es eso el liderazgo. Para mí eso son funciones de un líder. Y quizás no todas. Liderar, por encima de cualquier otra cosa, es hacer que las cosas pasen. Eso es liderar. Hacer que las cosas sucedan. ¿Qué cosas las que tienen que suceder? ¿A cualquier precio? No. De cualquier forma, no. Entonces también es cuidar la forma en cómo se hacen que las cosas pasen. Liderar tiene mucho que ver con un verbo que es el verbo influir. Y el verbo influir no es manipular, esa sería la zona oscura. ¿Por qué? Porque manipular es si no es bueno para todos. Pero liderar es influir haciendo que lo que influyo para conseguir objetivos, por ejemplo, sea bueno para todos. Es decir, donde no se ponga en juego la credibilidad de las partes. Entonces, cuando alguien lidera haciendo que las cosas que suceden, que tienen que suceder, por eso estoy liderando un proyecto, por ejemplo, ¿no?, sea bueno para todos, desde el cliente que lo recibe al accionista, que también lo recibe, pasando por toda la organización,
Pues entonces cuando se ha entendido el liderazgo. Así que liderar, todo lo demás que solemos decir de que si guiar y gestionar y acompañar y educar y no sé qué, pues está muy bien, pero son funciones de un líder, entre muchísimas otras. Mi experiencia, yo también, además, soy comercial, pero bueno, he trabajado en distintas áreas de una empresa y una de las cosas que me ha enseñado que para mí hay gerentes que son muy buenos, pero se nota cuando un gerente ha pasado por las diferentes partes ha ido creciendo dentro de la empresa. Sí. Es más complicado trabajar con un gerente que ha llegado directamente a ese cargo. ¿No, lo notas a la hora de hacer tu labor con ellos? Yo acompaño a muchos mandos de diferentes niveles. Es decir, trabajo con CEOs, muy CEOs, algunos dueños de empresas de las primeras de este país y organizaciones públicas también. Y trabajo con mandos más intermedios, incluso por debajo de mandos intermedios, que podríamos llamar, si te vas a un almacén, el capataz, por decirlo de alguna forma. Pero es un mando. Le reportan 6 o 7 personas allí en el almacén, ¿no? Te puedo asegurar que, y mira que esto lo he dicho veces y hay gente que no lo entiende, pero yo sé, José, que lo vas a entender, no veo diferencias entre unos y otros. Y ahora te contestaré a la pregunta concreta que me has hecho, ¿eh? Pero no veo diferencias. El escalafón no diferencia tanto. Imagínate a alguien que ha heredado la empresa de su padre y entra a un determinado puesto comparado con alguien que está muchas veces como capataz en un almacén. Este está aquí, tiene un salario mejor, eso sí, pero en términos de liderazgo son los dos capataces. Es decir, no, son más bien coordinadores de un equipo que cada líderes. uno en su área. Sí, cada uno en su área. ¿Dónde está la diferencia? A mi modo de ver, José, vengan de estar muchos en diferentes áreas o vengan de estar en una sola área. Están en entender que la diferencia entre un líder y un jefe es que el líder te lo dicen los demás que eres, mientras que el jefe te pone la empresa. Igual que te la pone y te la quita. Te da una chapa de jefe en 90 grados, de arriba abajo. Te dicen, mira, José, tú ahora ya eres jefe. Y te dices, ¿qué líder soy? No, perdóname, eres jefe. Pero líder, ¿quién te va a ser? Los que tú coordinas, los que tú trabajas, esos dirán un día, ostras, que no se vaya José Miguel, que es mi jefe. Es mi jefe, lo dicen ellos. Es mi líder. Entonces, entender ese cambio es fundamental. ¿Qué pasa con alguien que ha venido de muchas áreas de la organización? Se ha pegado muchas leches, ha visto muchas cosas, ha tenido diferentes responsables, ha conocido. Entonces, es más fácil que sea mucho más conector de personas, es posible que escuche un poquito más, es posible que acompañe a la gente a ser un poco mejor en su profesión y, por qué no, también en su vida. Es posible que no sea, que entienda la rigidez en términos de exigencia, pero no la rigidez sin flexibilidad en términos de toma de decisiones. Es posible que permita que la gente se equivoque y aprendamos juntos y muchas más cosas que aquí no hemos venido a dar una clase en tu podcast, pero entonces si todo eso realmente lo ha hecho, pues entonces es que los demás le apuntarán con el dedo y dirán, es mi líder. Dirán, es mi jefe, pero se están refiriendo a mi líder. Por eso si yo te dijera a ti ahora, para hacer un ejemplo muy sencillo, también toda la gente que nos esté escuchando en el podcast, que pensarais en una persona que ha sido vuestro líder alguna vez en vuestra vida, que no necesariamente tiene que ser en el trabajo. Puede ser el profesor del colegio que tú ibas, el cura de tu pueblo, tu tío, la abuela que tenías, da igual, quien tú quieras. Esa persona en este momento no sabe que tú estás decidiendo por ella. Es más, si yo te dijera, piensa por qué la has elegido. Podrías decir 3 o 4 características. Tú sabes por qué. Y además sabes por qué estás pensando en él o en ella. Te puede estar pasando en estos momentos en tu cabeza. Sí. Pero esa persona no sabe que estamos hablando de ella. De hecho, ni yo sé quién es, ni te lo voy a preguntar, pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que tú le estás dando la categoría de líder. Y eso es lo bonito de un líder, cuando son los otros los que te dicen, este es mi líder. Este, dirán, es mi jefe, pero con ese orgullo de decir, me ha liderado. Sí, algo me está encantando la entrevista, pero una de las cosas que me gustan es que estás intentando poner la terminología a las palabras y además que lo justificas. O sea que sigues sintiéndote libre porque voy a utilizar otro término Sí, y claro le que puedes sí. dar la vuelta porque me encanta. Sí. En cualquier área de una empresa hay cargos de responsabilidad, como bien defines. El ego, siento que no somos conscientes de lo que nos lastra e incluso hay veces que actuamos desde el ego y no somos conscientes que lo hacemos. Creo que el ser humano tiene que trabajarse mucho eso. O debemos hacer más pedagogía, explicarlo, enseñarlo. Sí. A ver, no vamos a poder librarnos del ego. Somos pequeñitos y cuando tú tienes
hija, entonces sabes que era pequeñita, ahora un poquito más mayor, pero cuando es pequeñita hay un momento en el que empiezan a decir la primera palabra, o una de las primeras, además de decir mamá y tal, es mío. Entonces, cuando ya dicen mío, ya el ego está diciendo, ¡ey, cuidado! Que voy. Que voy. El ego es absolutamente natural. O sea, intentar luchar contra el ego es una estupidez de la raza humana, todo el tiempo hablando del ego como algo negativo, como algo nefasto, como... No, no es verdad. Lo que pasa es que el ego tiene sus propias patologías. Y hay una patología que es el egocentrismo. Y el egocentrismo es el ego patológico, que es otra cosa y que es lo que me estás preguntando. Sí. Porque el ego es necesario, pero el egocentrismo no. Correcto. El egocentrismo no. ¿Qué hace el egocentrismo? Entre otras cosas, te pone en un plano a ti por delante de los demás y entonces te lleva a una cosa que a mí en el libro de Crearte le he dedicado un capítulo, en el libro, que le he llamado necesidades innecesarias. Es una necesidad innecesaria el egocentrismo. ¿Por qué? Voy a poner 2 ejemplos nada más, ¿vale? El primero de los ejemplos, o pongo los que tú quieras, pero de momento voy a empezar con 2 porque creo que se va a entender bien, ¿no? El egocentrismo hace que, entre otras cosas, por ejemplo, tengas una necesidad innecesaria, la necesidad de tener razón. ¿Para qué? Si a veces es mejor ser feliz que tener razón. ¿Por qué tanta leche de tener razón? Si prefiero ser feliz. Tú imagínate que vas camino de la playa con tu pareja y ella empieza a decirte que si tu madre no sé qué, y tú dices por la tuya peor, y ella te dice no sé cuánto, y empezáis ahí, salen los 2 egos, Sí. los 2 queréis tener razón, uno empieza a gritar, la otra le dice, se jode la playa, nos vámonos para casa, todo el fin de semana de mierda, ¿y todo por qué? Por tener razón. Pero qué tontería, si es mejor ser feliz que tener razón. Estamos tontos, mal educados, ¿no? Ahí es el egocentrismo el que está actuando. Hay un tema en el egocentrismo, en esto que te estoy diciendo, que te va a parecer interesante, es que cuando uno lucha por tener razón, se aleja de tener verdad. Porque la verdad es la suma de lo tuyo y lo mío. O sea, si tú tienes una naranja y yo tengo una naranja, si yo te doy mi naranja y tú me das tu naranja, los 2 seguimos teniendo una naranja. Y si yo te doy la mía y tú no me das ninguna, tú tienes 2 y yo ninguna. Pero cambia ahora. Si tú tienes una idea y yo tengo una idea, si yo te doy mi idea y tú me das tu idea, tenemos 2 ideas cada uno. ¿Por qué tenemos que vivir en modo naranja? No me jodas. ¿Para qué? Bueno. Muy bueno. ¿Para qué? Muy bueno. ¿Verdad, José? ¿Para qué? Entonces, el egocentrismo te lleva a ese tipo de lugares. En lugar de pensar en la suma y en el crecimiento juntos, lo que te aleja es de eso. Un buen líder no puede caer en el egocentrismo, pero necesita tener ego. Ese ego bien gestionado. El egocentrismo no te deja escuchar. No te permite la escucha. Esa escucha generativa, que es una escucha que lo que hace es escuchar para entender. Y gracias a que entiendo, juntos sumamos. Mientras que el ego, tú te sabes de ti mismo, sabes hasta dónde sabes gestionarte, autogestionarte, y escuchas atentamente, no solo porque tengas que responder, no estás con tu mente ya creando la respuesta que tienes que decir, espérate un poco, escúchale como si el otro tuviera razón. Luego puede que no se la des si no piensas como él, pero mientras que le estás escuchando, al menos concédele que tenga razón, no tengas tanta prisa. Vale, pues esos son elementos que se entrenan. Y lo importante es comprender que el ser humano cuando se va haciendo mayor, cuando va creciendo, cuando va desarrollándose, y si trabaja su desarrollo personal, pues saber autoencontrarse a sí mismo conscientemente, egocentristamente, para salir del egocentrismo, que es egolatría pura, para dejar solo al ego, que es el yo. Que es lo que hace que tú la seas toxicidad que tiene el ego. Eso es. Quitarle lo que le sobra, que son las patologías que tiene. Genial. Siempre me gusta cuando hablo sobre el tema que voy a proponerte, hacer mucha distinción y aclaración sobre 2 términos que suenan casi igual y son diferentes, la actitud y la aptitud. Tengo la sensación que no se valoran de igual manera y me gustaría escuchar tu opinión al respecto porque siento que cuando tú tienes una aptitud muy buena, la actitud se puede potenciar, pero si de forma viceversa quizá no se consigue lo mismo. ¿Qué opinas de todo esto? Sí, hay mucha discusión sobre esto y con algún compañero mío que trabaja en de estos motivacionales y tal, ¿no? Que incluso alguno me ha copiado alguna fórmula del libro que yo escribí con Jorge Blas, con el mago, que se llama La fuerza de la ilusión, y luego la cambió quitando un por un más y cosas de ese tipo, ¿no? Y me ha tenido discusiones con él, discusiones, no voy a nombrarla, pero discusiones, a ver, positivas, no de mal rollo. Yo soy un convencido de que hay 3 elementos más 1 en el ser humano
que necesitamos que estén equilibrados. Y ahora hablaré de esos elementos porque tienen que ver con lo que me has preguntado. Uno de ellos en el ser humano para hacer cosas, para movernos, para ser un emprendedor, para hacer este podcast magníficamente, para todo, ¿no? Uno de ellos es el conocimiento. O sea, si no tienes conocimiento, no te dediques a lo que no conoces, porque tenemos un problema. Es como, ¿no? Pues, no sé, como si yo ahora me fuera al proctólogo. Si la gente que nos está escuchando no sabe lo que es el proctólogo, que entre en Google, pero ya te diría yo por dónde te pone el dedito, ¿no? Entonces, si tú vas al proctólogo y te dice, oye, yo no tengo ningún conocimiento de proctología, pero siéntate ahí, túmbate, que pues yo creo que me iría, no sé tú, ¿no? Entonces, el conocimiento es necesario, ¿no? Entender a qué me estoy dedicando, de qué estoy hablando, ¿no? Lo segundo es la habilidad, porque podemos saber de algo mucho, pero no ser capaz de hacerlo. Digamos que yo podría darte clases magistrales de tenis, por ejemplo, pero yo no podría jugar en la ATP, ni siquiera a lo mejor ganaría en el campeonato provincial. Vamos, ni me quedaría de los 20 primeros. Entonces me falta habilidad, ¿no? La habilidad y el conocimiento juntos, multiplicados entre sí, generan eso que podríamos llamar aptitud con P. Y luego tenemos la actitud, que es la disponibilidad mental. A mí me gusta llamarle humor. Tengo un libro que se llama El Factor H y es una de las H de humor. ¿Por qué me gusta llamarle humor? Porque humor, clásicamente, no ahora que entendemos el humor como el jiji, jaja y el me divierte, el humor, por eso te curaban con los humores, ¿no? Con las sanguijuelas. El humor es la disponibilidad mental con la que te enfrentas a la vida. Entonces, ¿qué es la actitud? La actitud es lo que yo elijo de cómo manejo mi energía para manifestar mi conocimiento y mi habilidad en mi vida, ¿sí? Entonces, le voy a dar el valor que tiene, que es muy importante. Tanto que tengo un libro escrito que se llama La fuerza de la ilusión. O sea, fíjate lo que yo creo en la actitud, muchísimo. Pero también tengo que decir una cosa, si solamente tengo actitud, vuelvo al proctólogo, sin conocimiento y habilidades, da igual que yo te diga, tengo una actitud cojonuda y estoy hipermotivado, pero si no tengo conocimiento ni habilidad no te vas a dejar que yo te trate, ¿no? O que te haga una cirugía, ¿verdad? O que Tu te lleve en ejemplo avión, del piloto de avión. el piloto de avión, ¿no? Que he contado algunas veces, ¿no? Entonces, para mí tienen que estar las tres fusionadas. Pero te he dicho más uno. ¿Y por qué te he dicho más uno? Esas se multiplican. Si alguna vale 0, el resultado es 0. ¿Pero por qué te he dicho más uno? Porque el ecosistema, el entorno también importa. Es decir, no lo sé, pero el día de mañana cuando a ti te llame, de hacer una broma, José? Radio Nacional, por poner una radio pública, para hacer un gran programa de radio con un podcast que escuche toda España, ¿qué tal, no? Pues vas a estar en un ecosistema diferente al de Yecla. Y aquí el ecosistema te va a requerir conocimientos, habilidades y actitudes diferentes a estas. Entonces, Messi tiene el mismo conocimiento, la misma habilidad y la misma actitud. La actitud puede variar un poquito, pero la misma actitud, si él quiere, si pone su energía, en el Barça que en el Yecla Fútbol Club, que no sé cómo se llama el fútbol Yeclano. club. El Yeclano, ¿vale? Pero no va a poder jugar igual. O sea, no va a poder poner su conocimiento y su habilidad y su actitud al servicio del fútbol igual en el Barça que aquí. El ecosistema cambia. Y si cambia el ecosistema, cambia el otro. Y muchas veces esto no lo tenemos en cuenta. Y vemos a gente que está un poco más amargada, le llamamos así, no somos tan valientes de calificarla, ¿no? Y decir es que es un amargado, pero oye, joder, entiende un poco su entorno o su ecosistema, que a lo mejor, no te digo que no tengas razones, es verdad que ahí en ese ecosistema debería dar su mejor versión. Pues fantástico, que dé su mejor versión. Pero vamos a entenderle un poco también, que los ecosistemas también importan, ¿eh? Totalmente, totalmente. ¿Cuál es el mal más común de un líder? Bueno, yo no sé si hay uno que sea el más común, ¿vale? Yo te puedo decir el que más me encuentro. Y el que más me encuentro en las organizaciones es el moverse a idea única. Es decir, como que la idea del líder tiene un peso mayor que las ideas del grupo o del equipo. Y las ideas del equipo seguramente son más poderosas que la idea de una sola persona, de cualquiera de los miembros del equipo, incluyendo el líder. Entonces, para mí, eso es lo que más me encuentro. Luego te puedes encontrar faltas de respeto, gente que no escucha, te puedes encontrar muchas historias, ¿no? Todas te las vas a encontrar. Pero hay una que es muy común. Es como el hecho de decir, aquí os dejo esta idea, trabajarla. O aquí os dejo esta idea, a ver qué aportáis, pero esta idea pesa más, ¿sabes? Es como y se confunde la idea con el rumbo. Porque el líder sí tiene la obligación de marcar un rumbo. ¿Dónde queremos llegar con esta empresa? Especialmente si es mi empresa, ¿dónde queremos llegar? Yo soy lo que quiero, tal, conseguir. Eso es absolutamente legítimo. Pero claro, los caminos para llegar a ese destino pueden ser múltiples. Y el ser humano en general, en este caso los líderes,
tienden normalmente a moverse con muy pocas ideas, con muy poca generación de alternativas. Por eso yo creo que lo que falta en este país y en general en los líderes, en las organizaciones, en el mundo entero, es creatividad. Y por eso yo defiendo tanto el pensamiento disruptivo, el pensamiento creativo, la capacidad de crear, de dar opciones nuevas, de disrumpir, de ver la realidad, te lo voy a decir como yo lo cuento, de ver la realidad de una manera desacostumbrada. Y el líder está todo el día viendo la realidad de la misma forma, repetida N veces. Y se trata de ayudar a la gente que trabaja contigo y tú mismo a ver la realidad de una manera desacostumbrada. Porque desde ahí es donde surgen las nuevas ideas. Y eso es lo que más echo de menos. Me sucede últimamente, mi hija está en su primer año de instituto, está en primero de la ESO, y me ha sorprendido porque hace poco me decía, papá, no entiendo, ella no dice sistema educativo, lógicamente, yo voy a decir con mi vocabulario un comentario que tuvimos los dos. A mí me gusta algo diferente a lo que quiero estudiar y no lo estoy estudiando todavía. Siento que tengo que memorizar, lo suelto, pero 3 días después me doy cuenta que ya no me acuerdo. Esto no funciona. No, claro que no funciona. Yo tengo que reconocer a tu hija porque yo estoy completamente de acuerdo con ella. Completamente de acuerdo con ella. No funciona. Hace poco estaba dando una conferencia porque trabajo mucho en el área educativa y en la educación. En MIAC, MIAC es un grupo de maestros amigos que organizan congresos, sesiones y tal, que se llaman maestros innovadores, alumnos competentes. Y yo decía una cosa que me parece que es fundamental y que es por donde quiero empezar a reflexionar sobre lo que dice tu hija. Y es que los maestros tendrían que estar muy ocupados y los profesores no en los alumnos, sino en los exalumnos. Y me explico. Estos alumnos son tan poderosos que un día no serán alumnos, serán exalumnos. Entonces yo me voy a preocupar porque ellos cuando sean exalumnos sean lo que yo ayudé a que son. ¿Sí? Esto parece una chorrada, pero es muy importante porque si yo le pregunto a un maestro, ¿tú para qué estás en el aula? Él debería de contestarme, según mi punto de vista, para enseñarles a estar en la vida. Y tu hija es muy sabia, porque tu hija lo que dice es, a ver, las profesiones lo dice McKinsey en un estudio que ha hecho sobre el año 2030 y no está tan lejos, es que muchas de las profesiones van a caer. Entonces, ¿qué profesiones son las que van a haber? Es decir, nos están preparando para el pasado en vez de prepararnos para el futuro. O sea, si la escuela está organizada en base a la memoria la organiza la inteligencia artificial, no necesita mi inteligencia. Yo tengo un cerebro que es el endocerebro que me gustaría que me ayudaras a pensar, porque existe la inteligencia artificial, pero no existe el pensamiento artificial. Entonces, ayúdame a pensar y a trabajar con el pensamiento. Que las cosas que hace la inteligencia artificial ya me lo hace Google, no hace falta ni siquiera la inteligencia artificial. Sí, en términos de memoria, ya no necesito ni siquiera inteligencia artificial. Hasta Google me lo hace. Pero bueno, encima si quiero más desarrollado tengo ChatGPT o cualquiera de las inteligencias artificiales. Entonces tu hija se da cuenta de que vive una realidad social y vive una realidad educativa. Y la realidad social y la realidad educativa tan separadas, el alumno inteligente no lo entiende. El alumno que le da igual y entra en la rueda, como el ratoncito de la rueda. Pero el que es capaz de darse cuenta de esa disociación de realidades sufre o lo pasa mal. Y cada vez hay más alumnos así. Cada vez hay muchos más alumnos así. ¿Por qué? ¿Qué diferencia esta época de las épocas nuestras? Pues que ahora, en esta época, estamos viviendo un cambio de época. Nosotros empezamos ya, ¿no? Pero ahora con mucha consistencia el cambio de época. No es que sea una época llena de cambios, eso no han sido todas. Es que estamos viendo un cambio de época. ¿Y un cambio de época qué es? Que está llegando el algoritmo tecnológico, que a una velocidad que el algoritmo biológico no puede sostener. Entonces hay que entender que el algoritmo biológico está para unas cosas y el algoritmo tecnológico para otras. ¿Por qué la educación pretende alimentar el algoritmo del pensamiento, el natural, la inteligencia natural que va asociada a la inteligencia emocional y cognitiva? ¿Por qué pretende alimentarla de modelos antiguos cuando no teníamos el algoritmo tecnológico como lo tenemos ahora? Es que es ir contra el mundo. Sí. Entonces tu hija tiene mucha razón. Me alegro, me alegro. De una forma, como tú veas más oportuna, me encantaría que me dieras una pincelada para que sepamos qué ha escrito en sus 13 libros Fernando Botella. ¡Ay! Esto me gusta mucho la pregunta por una razón. En el final de Crearte, que es el último libro mío, he contestado esta pregunta. Y me consta que no has leído el libro todavía. No, todavía no. Pero sé que lo leerás, estoy seguro. No me gusta mentir, lo siento. No. Sé que no has leído el libro todavía porque lo habíamos aumentado antes de estar en cámara, ¿no? Pero bueno, lo vas a leer pronto. Lo sabes. Y hago la reflexión a esta pregunta que me estás diciendo, José. Porque al final yo creo que la mayor parte de autores en cualquier área, y también hasta en ficción, hay excepciones, Hay excepciones.
Pero la mayor parte de autores, incluso los clásicos, al final tú estudias toda su obra y al final han hablado de un tema. ¿Sabes? Han hablado de un tema. Hombre, han tocado otras cosas, Sí, ¿no? pero... Pero han hablado de un tema, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un libro que se llama Bienvenidos a la Revolución 4.0, que me metí mucho en esto que estábamos hablando ahora del cambio de época, de la tecnología, de todo esto y tal, y ahí me fui a Estados Unidos, tuve entrevistas con Kurzweil, que es el que fundó la Singularity, una universidad espectacular, con Klein Rock, que es el que hizo el primer ARPANET en el año 69, perdón. El ARPANET fue el primer internet, ¿no? Para que la gente lo entienda, y claro, ese libro pues se sale un poquito de a lo mejor, pero al final... Fíjate que se llama Bienvenidos a la Revolución 4.0 y tengo al hombre de Vitruvio puesto en la portada, un hombre de Vitruvio transformado de Antonio Vitruvio, que todo el mundo lo asocia a Leonardo da Vinci, pero al arquitecto en realidad el hombre de Vitruvio nace 300 años antes de Leonardo da Vinci, por Antonio Vitruvio, que es un arquitecto que hacía las iglesias con forma de cruz y que las hacía porque quería poner a la persona en el centro de todo, ¿no? Y es muy interesante esto que te digo, porque hasta en ese libro que me alejo un poquito más, toco cosas de Atrévete, del factor H, de crearte, de entrenar la mente, de todos los demás libros míos, ¿no? De Esencial, ¿no? ¿Qué es? Ocuparme por la vida. O sea, el tema mío central es la vida. Entender la vida como un regalo y ver, tanto en lo profesional como personal, esto no separa lo personal de lo profesional, qué deberíamos de hacer los seres humanos para darnos cuenta de que esto pasa muy rápido, de que la vida es un regalo, de que es un milagro y de que vale la pena crearle y ser autores de nuestra propia vida. Y en Crearte lo cuento un poquito más cerrado, o sea, como un tema más directo, ¿no? O sea, en la presentación de Crearte me enfoco mucho en hacer entender al público que viene a escucharme de una forma sencilla, con monólogos improvisados, absolutamente improvisados, que nunca son los mismos en ningún sitio. E intento contar, eso sí, en todos con el mismo propósito, intento contar que la vida es un regalo y que vale la pena entender que esa obra es la obra más importante que tenemos y que por lo tanto somos unos artistas de nosotros mismos. Y eso ha sido un poco el tema que ha unido prácticamente todos mis libros. Tu empresa, Think and Action. Sí, Think and Action, sí. Para alguien que, como yo digo, utilizo normalmente la misma expresión. Un niño te pregunta, ¿qué hace Think and Action? ¿Qué le responderías? ¿Qué servicios da y para qué existe? Sí. Bueno, mira, lo primero que te voy a decir es por qué el nombre. Think and Action. Esto viene de un principio que es tolteca, de los primeros que poblaron la humanidad. Un día paseando por Reforma, o sea, por el museo antropológico que está en Reforma en DF, en México, en Ciudad de México, entré y me encontré en la sala de los toltecas una frase que me impactó hace años, ¿no? Estaba todavía yo en la industria farmacéutica. Los toltecas decían, la vida siempre se vive dos veces, al menos. Una en la idea y otra en la acción. Y añadían, a veces empieza por la acción y termina en la idea, y a veces empieza por la idea y termina en la acción. Think and Action. El nombre está en inglés porque trabajo con muchas multinacionales y yo tenía ya una cultura mucho más de trabajar con empresas a nivel mundial, global. Lo que nos dedicamos fundamentalmente es a tres cosas clave, por hacer un resumen rápido. Una, a acompañar a directivos, a ejecutivos y a equipos en las organizaciones a procesos de transformación, desarrollo y cambio. En cualquier área, de los recursos humanos, comerciales, creativos, estratégicos, etc. Dos, hacer consultoría estratégica, es decir, a generar modelos de negocio, discutir los modelos actuales de negocio, ver hacia dónde los queremos llevar, lanzamientos de productos nuevos o no, relanzamientos, acceso a nuevos mercados, acceso a viejos mercados con estrategias de crecimiento, todo lo que tiene que ver con consultoría estratégica. Y tercero, a la formación, modelos de acompañamiento one-to-one, coachear. Nosotros no llamamos coaching, le llamamos on the job, porque es un nombre que no se alimenta solo, nuestras herramientas no se alimentan solo del coaching, se alimentan también de la mentorización, de la propia consultoría, de otras áreas. Entonces, on the job, y esas son las tres cosas que hacemos en Think and Action. Y luego está Fernando Botella, que además es conferenciante y escribe libros. Y son como dos hobbies que van asociados a la empresa y que tienen que ver con las conferencias que hago conferencias, mis conferencias son unas conferencias que llevo músicos en directo, actores, magos, gente del mundo del deporte, gente muy conocida. Desde el año 2008, con mi compi, es como mi hermano pequeño, Jorge Blas, el famoso mago Jorge Blas, tengo un libro que se llama La fuerza de la ilusión, hemos hecho más de 850 conferencias en todo el mundo. Todo el mundo. Inglaterra, Italia, Portugal, España, toda la TAM, Estados Unidos, o sea, en todo el mundo. Entonces, claro, hago con Tony Nadal una conferencia que se llama Todo se puede entrenar, porque hubo una época que estuve muy unido a él y a su equipo, ¿no? En el año 2012.
Él, de hecho, me hizo el prólogo del libro Atrévete, mío. Hago conferencias, bueno, también del mundo del tenis, por ejemplo, con Alex Curretja, el famoso periodista y tal. Con Alex es muy amigo mío. Tengo el teléfono y unas fotos. Bueno, y con muchísima más gente, no me quiero dejar a nadie. Cómicos, actores, músicos. Entonces, claro, hago conferencias que tienen contenido, pero tienen un componente también de entretenimiento. Es que me gusta mezclar. Que tenga un componente de entretenimiento, un componente cultural, un componente de contenido, y eso es lo que me hace ser un conferenciante. Bueno, hay alguno más, pero somos muy pocos, muy diferente, ¿no? A la gente que viene y se posiciona dando una conferencia como si fuera él el propio artista, ¿no? O sea, yo me rodeo de artistas, me rodeo de otra gente, no tengo tanta importancia. Lo que quiero es que mi contenido pase, no yo. Yo no tengo ningún interés que pase el contenido a la gente. Qué bien. Yo no sé si tengo demasiado idolatrada a una charla TED, pero sí que cuando te quise conocer un poquito más y vi que has dado alguna charla TED, Sí. de hecho... 4 he dado, 4. Digo, wow. O sea, si Fernando ha dado una charla TED, merece la pena. ¿Qué se aprende? Quiero hacerte 3 preguntas en una. ¿Qué se aprende haciendo esas charlas TED? ¿Qué te aporta? Y ya me has adelantado 2 de ellas. ¿Qué te ha enseñado el mago y qué te ha enseñado Tony Nadal? Porque me parecen 2 personas que han estado a tu lado muy interesantes. Estupendo, son muy buenas preguntas. De una charla TED se aprende fundamentalmente a sintetizar temas en poco tiempo. Perdona, expliquemos qué es una charla TED. Una charla TED es una charla, bueno, pues que lo que hace es juntar una serie de speakers alrededor de un tema. A cada uno nos dan la posibilidad de que elijamos cómo queremos enfocar ese tema. A veces no son tan monográficos, dejan un poquito más de apertura, pero muchas veces son monográficos, y lo que pretenden de alguna forma es que el speaker, el que hace de ponente, pues en 18 minutos, solo en 18 minutos, cuente algo sobre ese tema de una forma muy específica, pero que cambie algo en el público que viene a escucharle, ¿no? Y luego hay otras charlas, esos son las TED-Por, que he hecho 3. Y luego hay otras charlas que son las charlas TED puras, que no son los TED-Por, que estos se hacen solo en San Francisco, antes por lo menos solo se hacían en San Francisco, y ahí estuve haciendo una que se llamaba Cerebro Creativo, Cerebro Creador, en el Parisoma de San Francisco, y en esa aprendí muchas más cosas, porque en esa, pues claro, tenía un montón allí de algunos españoles, de emprendedores, de gente de aquella cultura, o sea, digamos que el ecosistema y el entorno también me enseñó mucho, ¿no? Pero las charlas TED fundamentalmente lo que te enseñan es a sintetizar un tema y a sacar el mejor, no sé si el mejor, pero por lo menos la mejor versión posible de un ponente, de un speaker. O sea, hacer una charla TED no es fácil. No es fácil. Por eso me sorprendió, porque pienso que es como tú dices, hay que tener cierto nivel y aún así no es fácil. No es fácil, no es fácil. Yo, por ejemplo, tengo una que le llamé Amor se escribe con H, que luego me hicieron doctor en la universidad, me hicieron doctor honoris causa en la Universidad de Burgos, y di la misma, porque el rector había visto esa y dijo, es que quiero la misma, no hagas otra cosa. Además tienes 20 minutos más o menos, joder, haz lo mismo. Perfecto. Que yo lo que quiero es eso, pero en directo, ¿no? Claro. No la hice exactamente igual, pero que así se la repliqué, ¿no? Porque ahí me nombraron doctor honoris causa. Entonces, de Jorge Blas, ¿qué he aprendido? Jorge Blas es mi hermano pequeño. Mira, esta semana pasada, el domingo, estaba con él todo el domingo. Yo le llamo mi hermano pequeño. Jorge es una persona que sobre todo lo que me ha ayudado es a entender que lo imposible no es imposible, solo es difícil. Que es verdad, no nos engañemos, que hay cosas imposibles en la vida y son imposibles. Y lo que es imposible, punto. Y en Crearte lo cuento. En la conferencia de Crearte y tal, cuento que podemos acceder a cosas que necesitamos crear, pero que hay cosas que son imposibles también, ¿vale? Ahora, él me ha enseñado que cosas que llamamos imposibles lo que queríamos decir es que son difíciles. Pero lo llamamos imposible. Y el mundo de la magia te ayuda a entender que hay muchas cosas que parecen imposibles y es verdad que hay trucos detrás, pero las ves, se realizan. O sea, eran difíciles, pero no imposibles. Y ahí hemos hecho trucos juntos, hemos hecho muchas cosas, tantas cosas por todo el mundo, que Jorge es una de las enseñanzas que mayor me ha traído, ¿no? Pero por encima de eso es mi hermano. Es decir, mucho más la relación personal, que todo lo que tenga que ver con los aprendizajes que nos hemos trasladado uno a otro y el otro a uno, y que queremos seguir, porque además el otro día hemos estado juntos y en el próximo mes de septiembre nos vamos a volver a ver porque vamos a crear una charla nueva, más actualizada, y vamos a hacer cosas nuevas. Tenemos en la cabeza cosas muy chulas nuevas, ¿no? Guay. Y de Tony Nadal. Tony Nadal me ha enseñado a entender que la exigencia no está reñida con el afecto. Incluso me atrevería a decir, si hablamos más a nivel familiar o de gente más cercana, no está reñida con el amor. Que se puede ser muy duro, muy exigente, yo creo que él con Rafa lo fue. Quizás visto desde fuera, algunos podrían decir excesivamente, yo no.
aunque yo no he vivido el día a día y he vivido lo que ellos han vivido, eso lo tendrían que decir ellos, yo no soy nadie para decirlo, ¿eh? Pero simplemente visto desde fuera como uno más, yo diría que no, pero otra gente a lo mejor diría sí, ha habido exceso de exigencia. No lo sé, en cualquier caso no me importa. Lo que sí que he aprendido de él es que la exigencia necesita de amor, pero el amor necesita de exigencia. Y es una gran pedagogía, porque al final la pedagogía, educar a una persona, tú con tu hija, por ejemplo, educarla, es esas dos cosas, realmente, ¿no? Es mucho amor con provocación, provocándole. Porque es la forma de hacer que la gente crezca, sabiendo que aún así no va a alcanzar el resultado. Unas veces sí y otras no. Que no se crea que es el mejor, porque nunca es el mejor, siempre hay otro que te supera, siempre hay una forma más allá de los otros que pueden fastidiarte tu mejor versión y que depende mucho de ti, ¿no? Y yo creo que Tony es un discurso muy repetido en él, contado a su forma y desde otro punto de vista a veces, pero eso fue una de las primeras cosas que me calaron y por eso le invité a hacer el prólogo de Atrévete, que fue mi segundo libro, en el año 2012, y me lo vino a presentar conmigo en febrero allí en Madrid de ese año, y a partir de ahí se abrió también una relación, bueno, pues yo sí le considero mi amigo, no sé él, pero quiero decirte que tenemos una relación muy chula. Buena. Fernando, ¿qué actitud cambia o actitudes cambia el mundo? Uy, yo creo que hay una, y te lo voy a dejar en una nada más, fíjate, ¿eh? Hay muchas, pero yo creo que hay una que es la fundamental. Y es entender bien lo que significa la palabra generosidad. ¿Por qué? Porque ser generoso me permite pedir lo que necesito para mí. Sí, porque si no, ¿con quién no estoy siendo generoso? Conmigo mismo. Entonces, ¿qué te voy a dar a ti, José, que yo no tenga? Tú tienes una relación de pareja, entonces, ¿cómo vas a tener una relación de pareja con una persona a la que no le puedes pedir lo que necesitas para ti? Entonces, ser generoso para poder darle todo el amor que le quieres dar a ella va a requerir de que puedas pedir lo que necesitas para ti. Si no, no hay relación que valga. Entonces, ser generoso siempre se entiende ¿cómo? Se entiende como dar, que es donde quiero poner el foco, ¿eh? Pero para eso también hay que aprender a pedir. Entonces, si se entendiera bien en el mundo la generosidad, no tendríamos una guerra con, no sé, con Gaza. ¿Por qué? Vamos a darles. O sea, cuando el ser humano da, cuando se cambia la actitud de estar siempre en estado de defensa a estar en estado de dar, de ofrecer, de sumar, las cosas cambian en el mundo. Entonces, a mí la actitud que me gustaría cambiar es que la gente, cuando se pone con otra persona, cuando termina de estar con esa otra persona se ha llevado algo que no tenía antes de estar conmigo. Y para decirte de una forma muy sencilla, voy a utilizar a mi mascota. Ahora tengo una mascota, antes tenía un perrito que se llamaba Cuca, ahora tengo una gatita que se llama Zoe, pero lo podría aplicar a cualquiera de las dos. Voy a decirlo a Zoe, que es la que está viva con nosotros ahora. Yo siempre digo, a mí lo que me gustaría ser como actitud, y creo que debería cambiar el mundo en ese sentido, es ser una buena persona. ¿Y por qué utilizo a Zoe? Porque digo, si yo fuera tan buena persona como mi gata cree que soy, fíjate, ¿eh? Como mi gata cree que soy, me daba con un canto en los dientes. Si todo el mundo fuera tan buena persona como sus mascotas, por decirlo de alguna forma, ¿eh? O sus hijos o quien sea creen que es, esto ya cambiaba el mundo, ¿no? Sí que es. Hay una frase que te he escuchado y me ha encantado. Si no eliges tú, eligen por ti. Siempre. Sí, el mundo es una cuestión de elección continua. Entonces, vivir es elegir, vivir es decidir. Te levantas por la mañana, decides si puedes, si vienes, si no sé qué, si dejo esto para hacer esto otro, si cambio, si no sé qué, si hoy, pero ahora se resulta que se ha cruzado esto y entonces me voy a ir y luego voy a hacer y luego... Y estás todo el tiempo decidiendo. En Crear te cuento una cosa que voy a dejar aquí grabado en tu podcast, que creo que es interesante, y es que nosotros tenemos como dos formas de entender la vida. Entenderla en procesos cortos, es decir, en procesos de tiempo, procesos aplicados a tiempos cortos, o entenderla con infinitud. Entenderla como cosas cortitas, entenderlas como elementos cortitos, como parcelas pequeñas de tiempo, es elegir la vida desde una perspectiva de actualidad total, de presente absoluto y de elección absoluta sobre lo que se puede controlar y elegir. Pero entenderla como infinita es verla desde arriba. Y es decir, eso, en vez de estar aquí, puedo estar aquí. En vez de hacer esto, puedo cambiar lo otro. Entonces, ¿qué es elegir? Elegir es decidir, para empezar, sobre la actitud que uno mismo vive la vida y uno se enfrenta a la vida, y segundo, sobre todo lo que uno hace. Así que como no lo elijas tú, lo van a elegir siempre los otros. Y esto es hasta en los casos más exagerados posibles. Te pongo un ejemplo exageradísimo, pero para intentar explicarlo. Si tú ahora, José, tuvieras ahí una pistola y me has engañado, he venido a tu podcast y lo que pretendías era matarme, y ahora sacas la pistola y me disparas, yo esta tarde, ahora que estamos grabando este podcast, no voy a poder evitar morir, o al menos herirme de tiro, por el tiro que tú me vas a dar. Lo que tú no vas a poder controlar en mí, y soy libre, es si me quiero morir riendo.
Eso es una cosa exagerada, pero para explicarlo. La última elección sobre cómo vivo lo que me ocurre depende de mí. Tú me matarás, pero yo voy a ser libre de morir descojonándome si me da la gana. Durante o sea, cuando yo me fui formando, niño, adolescente y demás, me inculcaron, entre otras cosas, la humildad, 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 humildad. ¿Dónde está la línea roja entre ser humilde y ser tonto? Wow, es una pregunta fantástica. Es una de las H del factor H. Una era el humor, la otra es humildad. Y por cierto, un libro que nació en un viaje a Estados Unidos que iba a dar una conferencia a Google y entonces tenía solo 15 minutos. Era más pequeña todavía, bueno, en realidad tenía 15 minutos, pero hablaba menos de 15 porque hablaba también para presentarme el director de recursos humanos de Google, un amiguete que entonces tenía allí, un chino. Y entonces no la preparé, porque además no tenía diapositiva, no tenía nada, era un ágora, que era uno de los parques que tiene Google allí. Entonces te subes una piedra y te pones a hablar. No hay ni diapositiva, ni tienes nada, ¿no? Y entonces dije, la prepararé en el avión, ¿no? Y claro, yendo para allá en el avión, hacia San Francisco, cogí una bolsa de vómito de estar del avión y dije, voy a ponerme a escribir. Y escribí 3 palabras, digo, con 3 conceptos me da para los 10 minutos. Y las 3 empezaban por H, por eso se llama el factor H. Vale. Una era humor, era otra era humildad y otra era el verbo hacer, ¿no? O sea, está bien. Entonces la humildad. Mira, ¿dónde está la línea roja? Para empezar, decimos la palabra modestia como sinónimo de humildad y humildad como sinónimo de modestia. Y la humildad viene de humus, que significa cultivo. La humildad no tiene fin. Entonces, nunca serás tonto por ser humilde, porque ser humilde es cuestionarte tu propia realidad. El humus es aquello que se cultiva. El humus es aquello que te permite cuestionarte cualquier realidad, incluso aunque estés cómodo en ella, especialmente si estás cómodo en ella. Entonces, las personas humildes son las personas que tienen una mente de aprendiz continuo. Son realmente arquitectos de su propia vida, artistas. Entonces, la humildad no tiene líneas rojas. No pasa nada no hay excesos de humildad. Eso es una fantasía de la mente. No pasa nada por ser humilde en exceso, entendido como te estoy diciendo. La modestia se convierte en estupidez a veces cuando te pasas. Y eso es lo que me estás preguntando. La modestia sí tiene líneas rojas. Porque la modestia te paraliza cuando te pasas de modesto. Porque la modestia no te deja ser asertivo, es decir, que cuentes la idea que tú tienes y la defiendas. Sin ánimo de tener razón, aunque sea para aprender, pero la defiendas. La modestia te hace que te calles, que te escondas. Que te escondas es que digas, mira, aquí estoy en un grupo, yo estaría diciendo esto, pero me lo estoy diciendo a mí mismo con mi cabeza. No lo estoy expresando. La modestia hace incluso que hagas el ridículo, porque gente espera cosas de ti que tú no ofreces. Entonces es el ridículo más inconsciente del ridículo que hacemos los seres humanos. La modestia hace incluso que te pierdas cosas en la vida. Por ser modesto te puedes perder hasta una novia. O sea, por ser modesto te puedes perder hasta una relación de cualquier tipo. Incluso un trabajo. La modestia sí tiene límites. Y ser modesto inteligentemente no es lo mismo que serlo excesivamente. El equilibrio en la modestia te hace ser una persona natural, una persona sencilla, una persona que es asertiva, que no es ni agresiva ni sumisa, es asertiva. Ahora, la humildad, déjale mucho, todo lo que quiera la humildad, porque la humildad es aprendizaje continuo, es desarrollo, es... ¿Que la utilizamos socialmente las dos como la misma cosa, modestia y humildad? Sí, desde ahí de acuerdo, pero he querido hacerte también esa separación porque es muy importante entenderla bien. Es muy buena. He vivido una situación, en repetidas ocasiones, que seguro que tú acompañando a líderes también has vivido. Siempre se dice que cuando estás en un proyecto hay que machacar y machacar y machacar y no te sale, lo intentas de otra manera. Vuelvo otra vez a esa línea. ¿Cuándo llega ese momento en el que dices, es que esto ya no es cuestión de fe, ni fuerza, ni ilusión, esto no va a salir nunca? Yo he habido proyectos que he tenido la sensación que los he abandonado quizá antes de tiempo y otros que sigo hoy machacando piedra y a lo mejor no llego nunca. Esta es una pregunta que me hacen muchos emprendedores, que alguna vez yo también la he llevado en mis ponencias o en mis cursos, no tanto como pregunta, sino como explicación. Un tipo llamado Seth Godin, que es una de las personas que más saben de marketing en el mundo, con el que tengo la suerte de hacer un proyecto, lo llevaba para Estados Unidos y para Europa, para Disney. Escribió un libro que se llama The Valley y el Valle, ¿no? Que de alguna forma cuando un emprendedor está en el valle, pues no intentes subir porque ya estás en el valle. Entonces es el momento de abandonar y al abandonar te sales del valle automáticamente. ¿Vale? Mira, no hay una fórmula para contestar a eso, José. Lamentablemente te puedo contestar otras cosas, pero para esto no tengo una respuesta que te diga, mira, esto es así. No. Sí me puedo atrever a darte 2 o 3 pistas. Una pista, la autoconsciencia.
¿Qué es la autoconsciencia? En realidad hacerte buenas preguntas a ti mismo porque tú sabes cuando ya no es el momento. No te engañes. Si te autoengañas, en vez de poner autoconsciencia verdadera, el autoengaño te lo estás permitiendo tú. ¿Para qué? ¿Para qué? Es el ego el que está actuando ahí, el mal ego. Sí. Entonces, cuando tú te descubras a ti mismo que ya te estás engañando a ti mismo, estás en el valle. Esa es una pista. Otra pista importante de cuándo tienes que abandonar algo. Cuando el resultado, la respuesta del producto, de la oferta, de la oferta del bien, de lo que estás haciendo y estás ofreciendo, no es recogida desde los mercados, desde los públicos objetivos, no es recogida con la idea de origen que tú la planteaste, es porque hay una disociación del mínimo producto de valor, etcétera, y no hay una propuesta de valor adecuada, y si no hay una propuesta de valor adecuada para el público al que te diriges, deberías de al menos salirte de ahí, puedes reconstruirla y volver, pero salirte, abandonar. Ese es otro punto de abandono. Y el tercero es exclusivamente económico. Es decir, ¿qué quiere decir económico? Quiere decir, si ya te estás haciendo demasiado daño a ti mismo, financieramente hablando y en términos de recursos, porque eso financieramente hablando no siempre es dinero, también es tiempo, especialmente muchas veces es tiempo, pues llega un momento en donde ya no te queda grasa. Y si no te queda grasa, ten cuidado porque esa es una pista de que tienes que salir. Y quizás buscar a otros que te ayuden. Puedes volver en otro momento, si todavía sigues teniendo confianza en el proyecto, pero ese momento es el momento de salir. Porque hay mucha gente que pierde para siempre, mucho, ¿no? Y no me refiero solo a dinero, que también, ¿eh? Entonces yo te daría esas tres pistas. Pero lo más importante de la pregunta que me has hecho es que el emprendedor, cuando piensa de verdad lo que es emprender, tendría que aprender o tendría que saber que emprender también es abandonar. Mientras que lo que nos han educado como emprendedores es que lo que hay que hacer es repetir, si te caes te levantas, y si te caes te levantas, y si te caes te levantas, y es verdad, es bonito, es así, pero mientras que haya partido. O sea, Rafa Nadal, que hablamos antes de Tony, claro que se levanta 200 veces y juega hasta el último punto, pero hasta el último punto, cuando ya termina el último punto, si ha perdido el partido, no sigue jugando. Es una estupidez, coge las sacas de las raquetas, los sacos de las bolsas y se va. Y ya. Claro. Entonces, y no es peor jugador por eso. No, asume. Asume eso. Entonces, un emprendedor tiene que aprender también lo que significa abandonar. Porque abandonar para un emprendedor es tan importante, tan importante, como repetir, que a veces no es más que pura insistencia innecesaria. Entonces, abandonar es importante para un emprendedor. Saber cuándo abandonar es una clave de las importantes en emprendeduría. ¿Cuánto daño hace la palabra no? Yo creo que mucho. Como palabra lingüísticamente hablando, es decir, sintácticamente hablando, tiene el mismo valor que el sí. El no es muy bueno porque hay que saber decir no, hay que poner límites. El no lingüístico es un no igual de interesante que el sí. Pero el no que impide aventuras personales, el no conceptual, no el lingüístico, el no que te cierras puertas tú, el no que te hace perder en el vestuario antes de salir al partido, el no me van a querer, el cliente no lo querrá, esto no sé si va a gustar, no... El que tiene que ver con la conexión que tiene la mente con pensar en un futuro negativo, ese no de cosas que no se han producido todavía, que te paralizan temerosamente para quedarte sin hacer, ese no es peligrosísimo, porque ninguna aventura empieza con un no. Jamás en nadie empezó una aventura con un no. Puede empezar una aventura con un no lingüístico. O sea, tú le puedes decir a una persona que ya no quiero estar contigo porque me quiero ir a otra aventura. Bueno. Ese es un no lingüístico, pero en realidad es un sí a la vida, es un sí a lo nuevo. Correcto. Entonces no es un no. Conceptualmente estoy en contra del no. De hecho, me atrevo a decir en algunas conferencias mías que soy un negacionista solo de una cosa. Soy un negacionista del no. Muy bien, muy bien. Hay una frase que me duele escucharla y no, es un lastre para la sociedad, no la quitamos de encima. Es que me ha tocado ser. Sí. Mira, mi presentación de Crearte empieza con 2 estudios científicos. O sea, salgo al escenario y hablo de 2 cosas que pasan de una forma simpática, sin meterme en profundidad, porque es un show, ¿no? La presentación, pero de 2 estudios científicos, ¿no? No te los voy a desvelar aquí ahora, pero sí te voy a decir que hay muchísimos estudios científicos que centran a las personas, muchos son del mundo de la psicología, centran a las personas en locus interno y locus externo. Es decir,
en personas que tienen una mente fija, que se basan en la excusa, en los esques, en lo que aquí en España podríamos decir el quejío nacional, ¿no? Todo el día en modo victimismo. Yo en el libro de Crearte le llamo victimismo. Es decir, en todo eso que es el mundo contra mí, Calimero, Calimero, ¿sabes? El pajarito aquel que había, ¿no? De todo, ¿sabes? Y otras personas que lo viven desde una perspectiva abierta, mirando desde otro lugar, que se llamaría el locus interno, no el externo, que es depende de mí, esto me está ocurriendo, de acuerdo, lo entiendo, pero ¿qué de mí depende? ¿Qué puedo hacer yo? Y ¿qué de mí, y aquí pongo la partícula más importante, qué de mí sí depende? Porque si yo sé que de mí sí depende, no hacerlo si no lo hago es responsabilidad mía, no puedo decir que la responsabilidad esté fuera, ¿no? Y para contarte esto te voy a decir una cosa que te va a gustar, yo creo. Mira, cuando vayas a casa, o a un amigo o algo si tú no tienes, puedes pedirle una colección no sé, de cómics, de lo que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, pues puede ser el cómic de Spider-Man o de Superman, o a lo mejor el de Winnie the Pooh, que es el que se me ocurre ahora contarte, o el de Asterix y Obelix, ¿no? Y a lo mejor hay una colección de 20 tomos, ¿no? Me invento, ¿no? Entonces, tú le puedes decir a tu amigo, o tú mismo hacer, decir, vea, al azar, coge uno, el que tú quieras. Entonces, coge uno, el que tú quieras. Y ahora ábrelo por la página que tú quieras. Y ahora, sin mirar, haz con el dedo así. Y ponlo encima de una viñeta. Vale. Vas a darte cuenta de una cosa, José. Si en esa viñeta, por ejemplo, en Winnie the Pooh, si está Winnie the Pooh, si está el tigre, Tiger, están siempre con las manos abiertas así y con una sonrisa. Si es el de Asterix, Obelix, Asterix, etc., están con una sonrisa. Ahora, si el dedo te cae en Igor, por ejemplo, que es el burrito que hay allí, siempre lleva una nube negra encima, que lo ha pintado el autor, y está siempre quejándose de todo. O si te cae en Detritus Perfectus, que es como se llama el personaje de Obelix y Asterix, que es este Detritus Perfectus, verás que siempre está con un rostro ennegrecido y siempre de mal humor, ¿no? Hasta en los cómics pasa, en Tintín, en todos los cómics. Pero ¿sabes lo bonito por qué te he contado esto? Porque la historia que está pasando en el cómic es la misma para todos los personajes. Uno lo están viviendo de una forma y otro de otra. La vida donde nosotros estamos es la misma historia. Estamos viviendo cosas muy parecidas, cada uno tiene las suyas, pero las historias se tocan por muchos vértices, ¿eh? El cómo lo vivas, ¿de quién depende? De ti. Si te pones en el locus interno vas a encontrar más soluciones, más posibilidades, más oportunidades, más crecimiento, más desarrollo, una mente menos fija, más abundancia. Si te pones en el lado de la escasez, de lo fijo, de lo inamovible, de el todos contra mí, de qué mala suerte he tenido. Mala suerte o buena suerte, quién sabe. ¿Qué has hecho tú para cambiar eso? Esa es la clave. Cierto. La palabra amor es muy fácil encasillarla y explicarla en la familia, en los amigos y en el trabajo. ¿Cómo se aplica ese amor? Sí. Yo suelo utilizarla en el trabajo muchas veces. De hecho, empiezo muchas veces cursos de liderazgo mío utilizando una ponencia que tuve la suerte de escuchar en el año 91, hace ya muchos años, a la Madre Teresa de Calcuta sobre el líder, una ponencia que se llama El líder. Y ella lo explicaba, yo creo que bien, ¿no? Mira, al final está basada en dos cosas fundamentales, o tres fundamentales, la palabra amor en el trabajo. Una de las cosas es, me importas. O sea, yo amo a alguien en el trabajo cuando me importa, pero me importa porque se lo demuestro, no porque se lo digo. Otra habilidad del amor en el trabajo es, no solamente me importa, sino estoy aquí contigo para lo nuestro, lo que nos une. Estoy aquí contigo para lo nuestro, que pueden ser objetivos profesionales, objetivos de negocio, objetivos de lo que sea, pero estoy contigo, estamos juntos. Eso es amor en el trabajo. Juntos para intereses comunes. O sea, me importas, juntos para intereses comunes. Y el tercero, y muy importante, sabemos perdonarnos, es decir, sabemos que nos equivocamos, sabemos que somos humanos, entendemos la humanidad que hay en la relación, ¿no? Con esos tres elementos ya damos mucho amor, o ya hacemos el amor en el trabajo, ¿vale? Y en la vida y en las relaciones humanas, de pareja, etcétera, etcétera, para mí en el mundo, por ejemplo, de la pareja, el amor romántico, hay una forma de definir el amor que me gusta mucho, que suelo utilizar, que es que, mira, yo quiero amar a una persona donde a esa persona le dé poder de saber todo sobre mí. Mi vulnerabilidad, para lo que no valgo, para lo que sí, que sepa todo sobre mí. Cuanto más mejor, y a lo mejor podemos pasar toda la vida y no llega a saberlo todo, pero yo siempre estoy alimentándole de que sepa todo sobre mí. ¿Pero sabes para qué? Y eso es amor. Para que no lo utilice. Para que no lo utilice. Para que no me lo devuelva nunca. Simplemente para que lo acepte. Y eso es amor. Aceptar al otro. Realmente como es. Mientras que quiera. Luego puedo, si un día no quiero por lo que sea, cambiar.
Es obviamente legítimo, ¿eh? Ujú. Pero mientras que te estoy amando, estoy aceptándote como eres. Y comprendo. Sé tu vulnerabilidad. Sé lo que tú eres, lo que tú ofreces, lo que tú das. Y lo acepto tanto que no lo voy a usar contra ti. Qué bonito, joder. No, me encanta. En el mundo de la empresa, en trabajo, empresario, trabajador, equipo, demás, tengo la sensación de que estamos mezclando la palabra felicidad con la comodidad. Es decir, cuanto más cómodo soy, más feliz soy. No quiero entrar en un debate absurdo, pero sobre todo me quiero referir a el objetivo de trabajar muy poquito y poder vivir mucho. La cultura del esfuerzo siento que está muriendo. Sí. En mi opinión, desgraciadamente, yo estoy en contra de un tipo de esfuerzo, de ese esfuerzo machacón que te hace sentirte orgulloso de que solo estés trabajando, esforzándote, porque yo estoy en contra de ese tipo de esfuerzo, porque al final muchas veces tampoco te da los resultados vitales que uno necesita, ¿no? Pero el esfuerzo es lo que maneja la voluntad. Entonces, sin esfuerzo no se pueden conseguir resultados. Porque la motivación es importante, pero la voluntad es muchísimo más importante. O sea, vamos a ver, la motivación nace de la voluntad. Yo tengo un músculo que me ha salido aquí a la altura de la barriga, ¿sabes? Un músculo bastante grande, que tengo una motivación tremenda para quitármelo, pero no tengo tanta voluntad. Entonces no me lo termino de quitar. Eso es lo que quiero decir. El día que empiece a quitármelo, la motivación me aumenta, Sí. no me disminuye. Es una forma muy sencilla de explicarlo para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Sí, sí. Sí. Pero fíjate, José, que es importante esto que me estás diciendo, porque la voluntad, ¿qué es? Es el esfuerzo repetido en el tiempo. Esto es la voluntad, el esfuerzo repetido en el tiempo. Entonces, claro, fíjate que dos factores. Tiempo, para que las cosas pasen, no es para mañana por la mañana, no es cómodo, no es que me lo den hecho, no es que fácil es, qué feliz soy porque estoy cómodo aquí, porque no muevo el culo del asiento. Oye, eso no es felicidad, ni siquiera es bienestar, no te confundas, eso es comodidad y punto. Pero claro, lo otro es esfuerzo, porque si tengo tiempo, pero no pongo el esfuerzo al servicio de mi tiempo, entonces ¿qué estoy poniendo? De hecho, los niños nos enseñan mucho esto, porque los niños no tienen un problema de esforzarse, eso es mentira. Lo que tienen un problema es de dos cosas diferentes. Una, de mantener ese esfuerzo en el tiempo, y dos, de aplazar la recompensa. Y eso es diferente. Lo que tenemos que educar es fundamentalmente es a los nenes es ayudarles a aprender a aplazar la recompensa, porque las recompensas no vienen de forma inmediata. Necesitan esfuerzo, voluntad, esfuerzo en el tiempo. No tanto disciplina entendida con el clásico concepto de disciplina, de bien y mal, o de castigo y premio, o de tal, sino de disciplina como voluntad determinativa. O sea, tener determinación para que las cosas pasen. No tengo intención de buscar tu egocentrismo si lo hubiere aún. Seguro. Pero ¿qué pregunta te gustaría que te hicieran? ¿A mí? Sí. ¿Qué pregunta me gustaría que me hicieran? Yo es que me han hecho tantas preguntas, José, que muchas veces cuando me hacéis este tipo de preguntas así, ¿qué preguntas te gustaría que te hicieran? ¿Qué tal? Casi lo dejo que sea lo primero que me sale a la mente, ¿sabes? No lo busco con reflexión ni con profundidad. Con esto lo que te quiero decir, José, es que si me lo preguntaras dentro de media hora te diría otra. Es decir, no es una pregunta que tenga en mi cabeza que, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que me gustaría que me preguntaras por esta conversación que hemos tenido esta tarde es ¿qué es lo esencial? Mío. O sea, ¿qué es para ti, Fernando, lo esencial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque como considero que lo esencial es aquello que no es trivial, y como solemos confundir lo vital con lo trivial, y como vivimos tanto tiempo usando cosas triviales que no son vitales, pues entonces te contestaría a esa pregunta que eso es lo que estoy buscando cada día. Lo esencial. Las cosas que me importan. Y este podcast que estoy haciendo contigo me importa y tengo una sensación de que tengo un tiempo súper bien aprovechado. O sea, esto no es trivial, esto es vital. Así que gracias. Qué bien. ¿Cómo desconectas, Fernando? Sí, con la música fundamentalmente. O sea, estudio bajo, eléctrico, siempre estudié música, antes tocaba el saxofón y la música es mi hobby preferido. Luego salgo a andar y la música y la lectura. O sea, yo leo 3 o 4 libros a veces a la semana, siempre alguno de ficción, siempre alguno de poesía, siempre alguno que sean cuentos y luego temas de ensayo, relacionados algunos ensayos con mi trabajo y con lo que yo me dedico. Pero es la lectura, además me gusta leer en voz alta, solemos leer en casa en voz alta y leo yo normalmente, a veces con alguna interpretación y todo, ¿no? Y me gusta mucho leer y la música, me lo paso muy bien. Tengo un profesor de bajo que es magnífico, que es el bajista de Coquemaya y que lo paso muy bien con él, con mi amigo Héctor,
Héctor Rojo, y la verdad es que lo disfruto muchísimo, muchísimo. Es así la forma de desconectar. Y obviamente, y la forma más importante de desconectar, con mi familia. Paso mucho tiempo con la familia. A pesar de mi trabajo y de todo, paso mucho tiempo, dedico mucho tiempo a mi familia. Porque creo que es donde tengo una casita en Campello, donde vivo cerca de la playa, y creo que es donde tengo el entorno que verdaderamente, de forma automática, por el hecho ya de llegar y estar allí, te desconecta. Entonces, cuando el entorno te desconecta, ya todo es más fácil para desconectar. Sea el bajo, sea un libro, o sea mi pareja. ¿Qué es lo que más merece la pena en la vida? Yo creo que para cada persona hay una cosa o hay varias cosas, ¿no? Para mí son las relaciones humanas. O sea, yo creo que nacemos para estar con otros. Date cuenta, un bebé nace, no sabe hacer nada. O sea, no podría ni comer por sí solo. El bebé está dentro del cuerpo humano de la mamá y en ese momento él no sabe que un día van a cortar algo que se llama cordón umbilical y que le van a llevar a un lugar completamente diferente. Luego lo ponen en una cuna ahí y el tío llora porque tiene hambre, pero es que no sabe si va a venir o no la madre. Como para tener miedo ahora, no me jodas. Y entonces cuando estabas allí, que estabas llorando y no sabías si iba a venir mamá o no iba a venir nunca más, estabas en el abismo de todo. Entonces, ¿qué significa esto? Que ahí empezamos a construir relaciones humanas y que son las relaciones humanas las que nos llevan a un lugar diferente. Y el problema es que también por la tecnología, por la vida en scroll, en modo scroll, todo esto que tenemos muchas veces no nos estamos dando cuenta que estamos dedicando menos tiempo a las relaciones humanas. O sea, en Crearte lo suelo decir, es una de las cosas que suelo leer, ¿no? A mí me gustan los bares con esquina y con terraza en la esquina, porque esa terraza seguro que sirve para que tú y yo tomemos una cerveza esta noche, ¿sabes? Y eso es, yo creo que esa es una de las entidades que a mí me gustan de la vida. Conocerte, ¿sabes? Y que tú me puedas conocer, ¿no? Eso me parece que es tan fantástico. Es bonito. Sin entrar en lo profundo, pero sí me gustaría que dijeras qué agradezco a mis hijas y a mi mujer. Buah, mira, hay una cosa que agradezco a ambas, a mi mujer y a mis hijas, ¿no? Y es que hayan decidido estar conmigo. Ser así de claro. Es decir, que me sigan aceptando. Porque sí, mis hijas ya son mayores y me podrían no aceptar. El bebé me tiene que aceptar, pero mis hijas no. O sea, que me sigan aceptando, que luego me amen, me quieran, todo eso, obviamente, ¿no? Pero que me sigan aceptando como parte de ellas, ¿no? O sea, eso ya es un agradecimiento, en mi opinión, bastante poderoso, ¿no? Que ellas quieran elegir seguir estando conmigo, ¿no? Y luego de mi mujer he aprendido muchísimo. O sea, nosotros llevamos juntos desde los 14 años. O sea, entonces se hacía BUP y desde el EGB, octavo de EGB a primero de BUP en septiembre nos conocimos y desde los 14 años hasta ahora, estamos hablando del año 76, del siglo pasado. Ya la gente que escucha esto va a hacer números Haciendo y va a saber cálculos, la sí, edad sí, mía, sí. ¿no? Sí, sí. Pero la realidad es que entonces le debo la vida, claro, porque es todo el tiempo juntos, ¿no? Y he aprendido muchísimo, muchísimo. Ella, por ejemplo, hace de editora mía antes de que los libros los mandé a la editorial. Por ejemplo, el libro de Crearte se lo leyó 9 veces, me hizo sugerencias, hizo de edición mía. Y cuando mi editora Diana me dice, Fernando, tu libro está ya perfecto, casi no tengo nada que hacer, es que está muy bien y tal. Digo, claro, pero es que lo hemos hecho 9 veces, le hemos dado la vuelta. Entonces, por ponerte un ejemplo, no es lo importante, pero por ponerte un ejemplo, yo creo que eso es lo que yo te destacaría. Y ahora que estás... Además, te voy a decir una cosa, mira, ambas, tanto mis hijas como mi mujer, cuando ellas están, yo soy mejor persona. Me hacen ser mejor y eso me gusta muchísimo. Qué bonito. Ahora que está tan, no mal vista, sino como, no sé, no quiero utilizar una palabra que le ensucie, la palabra familia, que en una familia normal, que la verdad no sé tu pasado ni nada, pero que suponen los padres y unos abuelos. Wow. Para una persona, como te repito, en una familia estructurada, normal, hay excepciones, por supuesto, pero pienso que primero los abuelos ya no se valoran y los padres hay una etapa en la vida en la que pasamos de ellos. Yo viví mi infancia con mis abuelos, con mi abuelo y mi abuela, uno de los padres de mi madre, ¿no? También con los de mi padre un poco, pero menos que con los de mi madre. Y para mí mis abuelos fueron mis segundos padres. Me pasaba el día con mi abuelo, aprendía muchas cosas con mi abuelo, entendí la geografía de mi pueblo a través de mi abuelo, que la geografía no solamente en las calles, me refiero al entender la cultura que hay detrás del pueblo, desde las fiestas hasta los actos públicos, hasta todo, lo viví mucho con mis abuelos.
y con mis padres también, ¿no? Mis padres, yo vengo de una familia, bueno, relativamente pobre, ¿eh? Yo tuve que buscarme la vida para estudiar, para salir, pero mi padre hizo todo lo posible para que no me faltara nunca nada dentro no te diré desde la miseria, pero sí desde una casi pobreza, ¿no? Entonces, digamos que para mí lo han sido todos, o sea, yo todo se lo debo a ellos, entre otras cosas porque me trajeron a esta vida, o sea, quiero decirte, me dieron la luz, ¿no? Y me dieron esa capacidad de dejarme aquí para que yo salga de ese pecado original, ¿no? Que es el que nos lleva de alguna forma a entendernos con los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo no voy a estar en contra, cómo voy a estar en contra de la familia o no voy a potenciar la familia? A mí me parece que la familia es el núcleo más poderoso que tenemos. Yo soy un enamorado de la familia, me encanta mi familia. Yo soy abuelo ahora, además. Tengo una nieta de 3 años y casi medio y me lo paso muy bien con ella y le he escrito cosas en el libro y en el nuevo libro que saldrá el año que viene, que ya lo tengo casi terminado, que saldrá en febrero del año 27, le he escrito un cuento dentro del libro que se llama La cometa azul, que va a ser muy bonito. O sea, claro, es que es el amor más auténtico sin necesidad de tener que estar hablando de él. Qué bonito. Pues Fernando, no quería terminar sin, en primer lugar, darte la oportunidad de que me pongas en apuro y me hagas una pregunta de verdad, la que te apetezca, por conocerme o como quieras. Sí. ¿Dónde crees que este podcast, La Otra Puerta, estará dentro de unos meses? ¿Qué crees que va a pasar con este podcast? Vamos a hablar de lo cotidiano, que es lo que me ha hecho venir aquí, ¿no? Que es tu propio podcast. Entonces, quiero saber de ti, pero quiero saber de ti en relación a tu podcast, que es lo que nos está uniendo esta tarde, ¿no? Sí. Entonces, esto que nos une, ¿dónde lo ves tú dentro de un tiempo X? Pues veo, sobre todo te hablo desde la sinceridad, no de lo que creo, sino de lo que quiero y lo que siento, que para mí no es lo mismo. Mi intención es crecer pasito a pasito, pero crecer continuamente. Y tengo una compañera de viaje que es la que cuando ve que me relajo, me da el empujón, que la tenemos aquí detrás de cámara, que es mi mujer. Y sí que es cierto que voy voy subiendo esos escalones porque empecé como una entrevista de barrio, una entrevista de pueblo, voy abriéndome el abanico a conocer personas que se nota cuando hablas con alguien fuera de tu ciudad, la mentalidad, la expresión, todo. Y mi intención es llegar a mucha gente y contar todo lo interesante que, por ejemplo, hoy nos has contado. Es decir, yo siempre he querido ayudar a la gente. ¿Cuántas veces he tenido esta conversación con mi mujer? Lucía, quiero ayudar a la gente y no sé cómo. Y no me veía. Pero al final siento que dando voz a personas como tú y las que van a seguir viniendo, estoy ayudando y cuanto mejor lo haga, es decir, cuanto más interesante sea la persona que venga aquí, a más gente llegaré. Entonces, para mí me supone una satisfacción infinita de decir, ¿qué es lo que busco esto? ¿Dónde lo veo? La inercia que llevo es muy positiva. Entonces lo veo creciendo. Sí que es cierto que es mi hobby, no es mi trabajo, y no le puedo dedicar lo que otros podcasters hoy están metiéndole mucha pasta, mucho tiempo, pero en meses no lo sé, evolución crecida, pero sí que año a año sí que veo un crecimiento incluso exponencial, porque veo la inercia, veo la inercia positiva. Claro. Déjame que te haga una pequeña recomendación o más que recomendación, porque no pretende ser un consejo, un comentario, ¿no? Para que tú lo cojas de ahí lo que a ti te apetezca. Yo tengo mucho recorrido con personas, trabajando con personas, estando cerca de personas. Si lo dijera un poquito más vulgarmente, diría, soy un poco psicólogo de las personas, ¿no? Utilizo la psicología para entendernos. Psicoanalista de personas, por decirlo de esa manera. Sin ser psicoanalista en el sentido de que es una especialidad de la psicología, pero porque no lo soy ni mucho menos, ni quiero jugar a eso, yo no soy eso para nada. Pero sí tengo ese punto de entenderme con la gente, ¿no? Mira, la recomendación, pero que es en modo comentario, es sigue dándolo con el amor que lo haces, porque si lo das con ese amor que lo haces y con esa capacidad de darte, te va a llegar lo que acabas de decir, te va a llegar seguro. No hace falta que te complique mucho la vida, simplemente da. No estés preocupado por objetivos. De hecho, no estés preocupado por objetivos, estate preocupado por dar. Los objetivos ya vendrán. De hecho, quítate los objetivos. Pues te agradezco muchísimo lo que me dices porque me ha venido a la mente que personas que me conocen realmente me dicen, José, quiero verte a ti
en el podcast. Claro. Quiero sentirte, quiero escucharte, Claro. quiero verte a ti. Y me dicen, cuando seas tú, triunfarás. Eso es, tú date. Ya está. No es fácil porque al final diriges una conversación, quieres sacar el máximo provecho y cuando estás sumamente concentrado, dejas tu espontaneidad en un lado. Al menos yo lo estoy viendo así. Y sí, tomo muy a buena tu consejo. Date porque es eso. O sea, aquí no tienes un invitado, eso es verdad. Pero tienes un invitado porque estás tú. Si no, no tendrías un invitado. Entonces, sé tú. Pero sé tú, no es que no cambies y todo eso, que dicen, sé tú y tal, que bueno, esto ya hablaremos en crearte si vienes a ver la presentación, pero sé tú en el sentido de, date tú. Entonces te irá muy bien. Perfecto. Me encantaría si tienes ahora mismo que alguna persona te viene a la mente, alguien que creas que sería muy bonito e interesante que viniera por la otra puerta, que me lo recomendaras. Hombre, como esta tarde hemos hablado de Jorge Blas del Mago, yo te recomendaría que traigas a Jorge. Porque aparte de que te puede hacer algunas magias aquí, te va a dejar un entorno muy mágico. Y se me ocurre él, es que claro, te podría proponer a un montón de gente, pero se me ocurre él porque yo creo que es una persona que verdaderamente te puede hacer que tu podcast ya pase un famoso, que además un famoso con contenido, o sea, pero con contenido, no con, ¿sabes? No un influencer, sí, lo iba a decir. Sino no un arquitecto del humo, ¿no? Que hay muchos arquitectos de humo. Y ostras, yo puedo conseguir que venga por aquí, no te preocupes, ahora podemos hacer algo, uno de los días que esté conmigo por Alicante o algo, me lo traigo. Hacemos la vuelta. Tomamos una cervecita y volvemos con él y le traemos, le invitamos. Claro o un día que venga tú a Murcia, a Benidorm, que viene mucho, el otro día estaba en Benidorm porque tiene allí una cosita personal, entonces lo podemos hacer. O sea, no te preocupes que no será difícil, lo crearemos. Lo hacemos, perfecto. Me encantaría, antes de cerrar y terminar, sobre todo, darte las gracias, de verdad. Primero por tu disponibilidad, por tu naturalidad, por tu predisposición, o sea, por todo lo que me has dado sin yo ofrecerte nada a cambio. Es decir, para mí no hay nada más puro que una persona que no te conoce de nada, lo da todo por ti. Y quiero agradecértelo públicamente y personalmente. Gracias a ti, José. Y quiero que cierres tú la otra puerta, que digas, después de todo lo que hemos hablado, que hagas o como un resumen, como un cierre, pero quiero que seas tú quien cierres la otra puerta. Pues voy a hablar de la otra puerta, para cerrar la otra puerta. Y voy a decirte que en la vida hay dos puertas. Una puerta que nos hace a todos diferentes. Es cuando nacemos, es la puerta del nacimiento. Nos hace a todos diferentes. Tú y yo somos diferentes porque hemos nacido. Pero hay una puerta que nos iguala, que es la segunda puerta, que es la puerta por la que nos vamos, que es la de la muerte. Esa nos iguala a todos. Una nos hace diferente y otras nos iguala a todos, ¿vale? Pero la otra puerta, ¿qué es? La otra puerta es la vida, que es la que está en medio y que es la que hay que poner atención. Qué bonito. Muy bien. Un placer. Gracias a ti, José. Encantado. Gracias de verdad, a ti. Fernando. Gracias. Y a Lucía también, que está por ahí de atrás. Sí, que la está tenemos. por ahí atrás. Que la tenemos. Muchísimas gracias. A ti, un placer. José, gracias.